Esta tarde, en el Campo Marte, en medio de este clima, aquí en la Ciudad de México, las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, rindieron honores, respeto y subordinación a su comandanta, Claudia Sheinbaum, con quien se comprometieron a no emitir órdenes, que puedan vulnerar el orden constitucional o los derechos humanos del pueblo. La doctora Sheinbaum seguirá convocando a la milicia, dijo, para ayudar en la construcción de grandes proyectos como los trenes de pasajeros y más puertos en el país. Con uno, Julio Sánchez informa. De la Defensa Nacional. 21 salvas hicieron vibrar el campo militar Marte de la Ciudad de México. Los cañones estallaron para recibir a la primera mujer presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. En este nuevo episodio de gran trascendencia para los mexicanos, los militares nos encontramos motivados para atender con humanismo, disciplina y valor los retos que tengamos que afrontar. Motivación que se desprende del gran honor que sentimos al ser guiados por primera vez por una comandanta suprema. El saludo militar es la más grande muestra de respeto, subordinación y lealtad a la institución que representa la titular del Poder Ejecutivo. Así enfilamos nuestra proa hacia la victoria del México de la esperanza, del bienestar social y de la inclusión. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a las Fuerzas Armadas seguir acompañando la transformación. Les seguiré convocando para seguir apoyando en la construcción de grandes proyectos estratégicos, como los trenes de pasajeros y más puertos en nuestro país. Son y van a seguir siendo los tiempos de hazañas pacíficas del pueblo de México y sus Fuerzas Armadas. Y garantizar, les dijo, la seguridad interior. Insistió que ello no implica militarización. Una tarea más para la Secretaría de la Defensa Nacional. Hace unos días se publicó la reforma constitucional que establece a la Guardia como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para garantizar la seguridad pública. Para los que critican que esto es militarización, es totalmente falso. En nuestro país no hay estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos. Lo que hay es más democracia, más libertades y Estado de Derecho. El himno nacional mexicano y un desfile de honor culminaron el primer acto de Claudia Sheinbaum como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de México. Con imágenes de Ricardo Ferrujo, con uno, Julio Sánchez. Sí, hoy precisamente en la sesión del Senado de la República hubo reclamos. Ricardo Anaya, del PAN, senador, levantó la voz a decir, ¿ya vieron lo que es la militarización con la muerte de los migrantes en Chiapas? Bueno, la presidenta dice, por supuesto, lo contrario. Amanece el sexenio de Claudia Sheinbaum. Aún es temprano, estará usted de acuerdo para hacer juicios, pero hemos de estar pendientes de acciones y decisiones que van a perfilar, sin duda, un nuevo estilo personal de gobernar, sobre lo cual hay, dicho sea de paso, incertidumbre en cuanto a la posibilidad de que la presidenta, con A, se convierta en la versión AMLO 2.0, con todo lo bueno y cuestionable que ello conlleva por parte del ciudadano López. ¿Qué implica la victoria de una mujer en un país de hombres? Como lo cuestiona el analista político Jorge Cepeda Patterson en su libro Presidenta. ¿Será Sheinbaum una presidenta de izquierda con tendencia al centro racional, sin las ocurrencias, emociones, rencores y venganzas de su mentor tabasqueño? ¿Hacia dónde vamos? Dicho en pocas palabras. Con uno, tal vez lo responda Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en Uno TV Noticias, claro, todos los jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo la ves? Bien, Pepe, gracias. Mira, como bien dice la nota, es muy pronto. Llevamos menos de una semana. Pero sí hay algunos indicios, yo creo que bastante claros. El primero, Pepe, es que aunque hay mañaneras, son otro tipo de mañaneras, es un estilo distinto de persona, más concreta, va al grano, hasta ahora mucho más mesurada, no ha hecho ataques personales, arranca en ese sentido con mesura, va a hacer algunos cambios de formato, pero eso realmente no es el fondo.
Creo que su discurso de toma de posesión y luego sus 100 puntos en la toma en el Zócalo te indican en términos de políticas públicas no muchas diferencias respecto al pasado. ¿En qué sentido? No solo porque hay puntos claramente heredados del pasado, el 87, si recuerdo bien, van a ampliar Mexicana de Aviación, una decisión tan personal del presidente, sin bases de política pública, mueve unos 600 pasajeros diarios, Mexicana, cuesta una fortuna, pues la presidenta ha comprado ese proyecto, como ha comprado muchos otros donde el Estado pretende ser el director, rector, dueño, nos dice que vamos a producir autos populares eléctricos, lanzar satélites al espacio, hacer equipos de muchos tipos, hacer líneas de pasajeros. Líneas de pasajeros pues es como lo mismo que hizo AMLO en Yucatán, pero hacerlo hasta Nuevo Laredo, entre otros programas. Entonces se ve un programa pues, muy centrado en las capacidades del gobierno para hacer cosas. Hay un gran énfasis, creo que hay que subrayarlo, sí, creo que el sello más distintivo es la mujer que quiere ampliar los derechos de las mujeres. Yo creo que eso es muy, muy positivo, es el sello que se puede dar más fácilmente de distinción respecto al presidente que sucede, pero son en general reformas pues, que van a primero estar en el papel, el derecho a vivir en un país sin violencia, está muy padre el derecho, pero lo que vimos en el primer segmento pues, es que ese derecho requiere capacidades del Estado que no se tienen. Algo sufrido por México de uno y otro lado, da igual a quién le vayas, ha sido la polarización, la división entre los mexicanos. Llámales traidores a la patria, llámales paladines de la izquierda y de la popularidad, de la democracia, llámales como quieras. Pero es un país, en este momento llega Claudia a gobernar un país ciertamente polarizado por su antecesor Andrés Manuel López Obrador. ¿Crees tú que Claudia Sheinbaum será capaz de, porque no se ha referido a ello, será capaz de convocar a la unidad nacional y desechar esos temas que nos radicalizaban en polos? Mira, el primer punto, Pepe, es que una gran mayoría de los mexicanos está contento. Cuando tú ves las encuestas respecto a los niveles de aprobación de la presidenta entrante, antes de que entrara, pues, 70%. Demotecnia y Eras y María de la Cera hicieron una encuesta muy interesante sobre el optimismo, sobre qué esperan los mexicanos. El 70%, prácticamente el 70% de los mexicanos creen que la seguridad pública puede mejorar mucho o algo en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo mismo, números parecidos en materia de salud. Creen que la economía le va a ir muy bien. Y contrasta con los datos publicados ayer o antier de los especialistas del Banco de México, encuestados por el Banco de México, que señalan pues, que la tendencia que observan para el crecimiento de este año y del entrante es bajo y menor al que se esperaba previamente. O sea, hay un contraste entre lo que la gente, el grueso de la población siente y quiere respecto a lo que los analistas y un grupo más pequeño ve respecto al sexenio. Entonces el país está dividido, pero en pedazos muy distintos. Y Claudia puede decir, la presidenta puede decir con toda razón, yo represento a una gran mayoría de los mexicanos y hasta ahora, como bien decías en tu pregunta, Pepe, si su estrategia ha ignorado prácticamente a la oposición, porque la oposición es ignorable. Pueden sacar leyes y reformas constitucionales sin tener que hablar con un solo opositor. Y si a eso le sumas liderazgos en la oposición con poca fuerza, con poca credibilidad, pues tiene una hegemonía en el discurso que no habíamos visto nunca. Un pequeño y último comentario, si me permites. El próximo martes, el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, va a hacer pública, bajo los auspicios de la presidenta, la nueva política de seguridad nacional, privilegiando los temas de la inteligencia. Creo que ese es el punto que más nos preocupa a todos, insisto, del color que seamos, la violencia, la inseguridad. Por eso hemos iniciado el noticiario hoy dando cuenta un parte de guerra, de muertos y heridos, lo que ha sucedido solamente en las últimas 24 horas. Creo que es el punto clave, más que la economía, más que la educación, más que la salud. En efecto, Pepe, eso es lo que dicen los mexicanos. La preocupación del 60-70% de los mexicanos más importante es la seguridad. Sí.
Y también creo que nunca habíamos visto un secretario de Seguridad Ciudadana como es Omar García Harfuch, tan cercano al presidente, a la presidenta. Y al ejército. Trabajaron muy bien juntos en la Ciudad de México, la jefa de gobierno y el secretario de la Ciudad de México entonces, pero ahora va a tener que lidiar con una estructura constitucional muy complicada. Vimos las tomas acá de dónde están los efectivos, en las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional es parte de las Fuerzas Armadas. Podemos decir lo que sea respecto a la meditación, pero son parte de las Fuerzas Armadas. El reto, y así está el diseño, hasta donde entiendo, es que el secretario va a concentrar toda la inteligencia y espera poder contar con algunos de los elementos que venían de la Policía Federal para tener algo de fuerza propia, pero sería en principio el gran coordinador de estas Fuerzas Armadas. Gracias, Carlos. Seguiremos comentando, por supuesto. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. El embajador Carlos Elizondo Mayer Serra con 1.